Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en el amanecer de este día. Mérida definitivamente es el centro de un conjunto de actividades que se van a desarrollar desde este fin de semana de agosto hasta finales del mes de octubre. Van a confluir una serie de eventos que significan para nosotros los merideños pues un voto de confianza a la ciudad, un voto de confianza al destino y en este caso un voto de confianza más a la universidad, indiscutiblemente una de las mejores del país. Y en este caso, pues nos vamos a referir a un tema particularmente importante porque se pragmatiza el conocimiento, se logra llevar hasta los espacios productivos y hablamos del cacao. Y es que se va a celebrar del 22 al 24 de octubre, pues un importante evento nacional del cacao, el cuarto, pero el primero internacional, razón por la cual nos encontramos en los espacios del edificio del rectorado de la Universidad de los Andes, la institución que auspicia este importante evento. Y nos encontramos con el profesor Alexis Zambrano, que está con nosotros en esta mañana y que coordina el comité organizador de este evento que a su vez reúne lo nacional y reúne lo internacional. Qué importante hablar del cacao y qué importante que miramos por el retrovisor y comenzamos a ver nuevamente al cacao y también al café, donde se cimentaron nuestras economías, especialmente las economías de los Andes. Así es. Gracias por la invitación. Sí, vamos a desarrollar entre el 22 y el 24 de octubre el cuarto Congreso Venezolano del Cacao y su Industria y primer Congreso Internacional de Cacao acá en la Universidad de los Andes. Va a ser en la Facultad de Ciencias. A partir del 21, el 21 tendremos la inauguración oficial precisamente acá en el rectorado, en el aula magna de parte de las autoridades universitarias, donde esperamos hacer un concierto de gala para esta inauguración. Y como lo decía, sí, el cacao y el café fueron pues parte de la economía del país. De hecho, Venezuela fue en su momento dado los mayores exportadores precisamente de cacao y café, y en el caso de cacao pues fue una economía muy importante hasta la venida del petróleo, muy parecido al caso de café. Pero además de eso, Venezuela cuenta con algunos de los mejores cacaos del mundo, no solamente reconocido por sus sabores y aromas, sino también su variedad genética que tiene a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de este cuarto Congreso Nacional y este primer Congreso Internacional del Cacao? El objetivo fundamental es mantener la línea que se venía haciendo de los congresos nacionales de cacao. Lamentablemente, por diferentes razones, se ha distanciado los congresos y el primero fue en el año 1997, después en el 2007 y el tercero fue en el 2018. ¿Y cuál es esa línea? 10 años es demasiado tiempo para la investigación, para innovar, para dar a conocer los avances en tecnología, en economía, en la línea de cacao. Entonces creemos que necesitamos romper esa línea que se venía haciendo muy lento. Tenemos mucha información, lamentablemente pues también es cierto que ha mermado algunas cosas, pero creemos que es el momento oportuno de reactivar todos estos programas de investigación, de dar a conocer más actividades en conjunto con los productores, los industriales, los investigadores, y creemos que esta es la oportunidad. Es la primera vez que se realizará en Mérida. Las 3 primeras veces se ha realizado en Aragua, un poco de la mano de Fundación Aragua, la Universidad Central, y esta vez pues la anfitriona es la Universidad de los Andes. Ahora, es un marco entonces de encuentro, es un marco para la actualización, es un marco para presentar los avances importantes que se han conquistado en materia de cacao, pero que además
por lo que había leído, pues abarca toda la cadena de comercialización del cacao, toda la cadena de valor del cacao, desde el productor hasta colocar el cacao en los mercados nacionales o internacionales. Así es. Queremos presentar diferentes temas de investigación e innovación. En estos últimos 7 años ha habido mucho desarrollo a nivel tecnológico e industrial en el país y a nivel internacional. Queremos trabajar directamente desde el productor, la selección de semillas, los viveristas, la parte genética. Hemos tenido en estos últimos años la introducción de materiales foráneos que han afectado un poco la producción nacional, han permitido cruces con nuestros materiales. Ese es un tema que vamos a discutir bastante en el Congreso. La parte económica, por supuesto, la comercialización. En estos momentos el cacao a nivel nacional e internacional pasa por los mejores momentos en cuanto a precio. Hubo una alza hace aproximadamente un año mucho mayor que la actual, pero aún así está por encima de lo que teníamos en promedio hace 3 años y que estuvo allí por décadas. De hecho, el mercado internacional, básicamente Ghana y Costa de Marfil, pues habían querido llegar a estos precios y no habían podido. Hay muchas razones por las cuales tenemos estos precios, pero es el momento para reinvertir, para invertir no solamente en el campo, sino también en investigación, en todas las líneas de producción del cacao. ¿Cuál es la metodología para participar en este evento? Tenemos 2 metodologías. Una, la del Congreso en sí, a través de las presentaciones de los trabajos, de los diferentes avances que se han tenido en los distintos grupos de investigación nacional e internacional, que ya tenemos algunos invitados especiales, otros invitados que hemos seleccionado para algunas conferencias particulares y todas las gamas de conferencias que vamos a tener de los distintos invitados. Ahí en la página web www.coicacao.com está toda la información al respecto, igual en las redes. Allí tenemos las normas para participar en el Congreso. Hay un baremo de cuáles son las especificaciones mínimas que debe cumplir el ponente y presentar un resumen. Luego se va a presentar un extenso que será publicado en la revista del IAP. Va a haber un número especial del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de los Andes, donde vamos a colocar las memorias de este congreso. La revista es indexada, eso nos va a permitir llegar a todos los niveles. Y por la otra parte tenemos el acto comercial, la parte del espectáculo de los chocolateros, la industria. Tenemos una serie de stands disponibles para el alquiler allí en el espacio de la Facultad de Ciencias. Está ya distribuido los espacios por las dimensiones, lo que podemos ofrecer en este momento, y además de eso también a través de los diferentes sponsors que podemos tener para el patrocinio del Congreso. ¿Se ha logrado que accesibilidad para los sponsors, para la gente del mercado, poder participar en este Congreso? Sí, los precios son bastante cómodos, también hay posibilidades de cofinanciamiento, hay algunas oportunidades allí que el grupo encargado de esta parte administrativa y de comercialización pues lo tiene. Por supuesto, con la economía que tenemos, probablemente cueste en algunos casos, pero creemos que sí es posible. Ya de hecho hay algunos contratos adelantados con las diferentes organizaciones y bueno, esperamos terminar de copar todos los cupos disponibles. ¿El mercado al cual está dirigido el Congreso? A toda la cadena de valor del cacao venezolano, desde los productores, investigadores, industriales, estudiantes, investigadores, toda la cadena. ¿Por qué? Porque vamos a tocar todos estos temas y que el cacao está en todo el acontecer del país. La convocatoria, ¿cómo se está haciendo? La estamos haciendo a través, por supuesto, de las redes sociales, en este caso de la página web, de los medios de comunicación local y nacional. Pensamos hacer una gira al centro del país para algunas convocatorias que tenemos y vamos a hacer ya a inicio del mes de octubre una nueva rueda de prensa como la que se hizo acá mismo en el rectorado cuando hicimos la apertura de las actividades pre-congreso. ¿Hay movimiento, hay simpatía por el Congreso? Sí, bastante. De hecho, al principio, cuando hicimos la propuesta, para consultar también con las personas que habían organizado los congresos anteriores, todo estuvo de acuerdo. Hemos tenido aceptación tanto de las autoridades universitarias, en primer lugar, las autoridades regionales, el Ministerio de Agricultura, entre otros. De manera que va a ser el punto de encuentro. Eso esperamos.
Del 22 al 24 de octubre se va a celebrar en los espacios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, en el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez, el primer Congreso Internacional del Cacao, cuarto Congreso Nacional del Cacao. Es un buen momento, nos acaba de decir el profesor Zambrano, para poder encontrarse todos los sectores, todos los eslabones pertenecientes a la cadena de producción del cacao. Y es un buen momento para la actualización. Significa que en los últimos años este congreso no se había podido efectuar, ahora lo efectúa la Universidad de los Andes, es la institución anfitriona, y en el marco de ese congreso que se va a efectuar, como dije, del 22 al 24 de octubre, se podrán encontrar, se podrán generar los intercambios y además se podrá agregar más valor a este rubro que se encuentra en la cresta de la ola a nivel de precios en los mercados nacionales e internacionales. Precios que, decía el propio profesor Zambrano, hace 3 años nadie los podía imaginar y que hoy, por diversas variables y por diversos factores, se han alcanzado para fortalecer aún más la producción. Habrá maneras de participar. Estarán los ponentes, como lo acaba de expresar el profesor Zambrano, pero también habrán representantes de empresas, de industrias que podrán hacerse presente en los diferentes stands que ya están ofertados para fortalecer este congreso de manera integral. Vamos a los compromisos comerciales y a la vuelta seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Seguimos conversando con el profesor Alexis Zambrano. Coordina el equipo organizador del cuarto Congreso Nacional del Cacao y del primer Congreso Internacional del Cacao, que será inaugurado el próximo día 21 de octubre en los espacios de nuestra aula magna de la Universidad de los Andes, en el marco de un concierto de gala, y posteriormente se abrirá pues al público inscrito presente en los espacios de la Facultad de Ciencias del núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de la Universidad de los Andes, del campus Pedro Rincón Gutiérrez en La Hechicera de la Universidad de los Andes, allí en la Facultad de Ciencias, donde pues echará a andar todo un programa cuyo contenido es bien denso, va desde lo estrictamente técnico, productivo, hasta lo estrictamente comercial, y creo que es pasearse por toda la cadena de manera de ser un abanico de opción desde el punto de vista formativo, informativo, de asesoramiento para todos los asistentes. Sí, tenemos una gran gama de propuestas, tanto para las presentaciones orales como en póster, igual en las presentaciones que vamos a tener en vivo con algunos chocolateros en algunos espacios de la Facultad de Ciencias. En estos temas vamos a tocar desde el punto genético todo lo que tiene que ver con la parte de producción de cacao a nivel nacional, nuestros materiales, más el tema de los materiales foráneos. Vamos a hacer un foro precisamente sobre este tema de discusión con especialistas en el tema para discernir sobre algunos aspectos muy importantes que se desconocen de estos materiales que están en el país. Igual las oportunidades que pudiera ofrecer el país en cuanto a nuestros propios materiales genéticos, que son de una altísima calidad e importancia económica. ¿Es el cacao venezolano de los mejores cacaos del mundo? ¿Es el cacao del sur del lago de Maracaibo de los mejores cacaos del mundo? ¿O eso es un mito para motivar la producción? No, no es un mito, es la realidad. El cacao venezolano tiene una diversidad de materiales y entre estos tenemos cacaos ancestrales. Son cacaos blancos, de cotiledón blanco, que le permite tener una particularidad en cuanto a aroma y sabor, que no tiene otros materiales. Los otros cacaos más comunes son los cacaos forasteros. Son cacaos de la cuenca alta del Amazonas, que en estos momentos se producen en mayor
proporción en África, particularmente Costa de Marfil y luego Ghana. No obstante, aquí en Latinoamérica, Brasil es uno de los mayores productores de este tipo de cacao, pero es un cacao más ordinario, más común, que solamente aporta el sabor propio del cacao. Los cacaos venezolanos se caracterizan por tener un sabor alto en frutas, sabores a nueces, a almendras, avellanas, cosa que no tienen otros materiales. En algunos casos, algunos materiales que se han logrado cruzar, hay algunas excepciones que pudieran tener sabores florales. Particularmente Ecuador sí maneja un tipo de material que tiene estas características, pero nosotros nos caracterizamos por tener materiales completamente distintos. Además, su morfología, su genética es diferente. Eso nos ha permitido ser uno de los mejores cacaos del mundo. Y eso se va a discutir. Sí, eso ya está discutido, pero se va a volver a tocar precisamente para que los materiales foráneos no vayan a cruzarse con nuestros cacaos y perdamos esa genética. Es una parte muy sensible que debemos considerar. Por supuesto, esto está enlazado con la parte industrial, con la parte económica. Nuestros cacaos, por tener estas características, están en otro estatus económico. En la bolsa salen de los precios de la bolsa, salen de los premios de la ICO, que es la Organización Internacional de Cacao, y están en algunos casos hasta solamente por subasta. Es muy difícil, además de que tenemos cantidades muy pequeñas, pero sin duda el origen del cacao criollo ancestral es del sur del lago y los mejores materiales en Venezuela provienen del sur del lago, la gran diversidad de cacaos criollos ancestrales que tenemos. ¿Qué más se va a debatir en el Congreso? La parte económica, sin duda, es muy importante discutir los precios actuales, los precios que se esperan, qué podría llegar a pasar más adelante si los precios llegan a caer a nivel... Las variables intervinientes del mercado para bajar o para subir. Sin duda, desde el punto de vista ambiental, que pueden influir enfermedades, el repunte que promete Costa de Marfil y Ghana en volver a tener el estatus que tenía hace un año y medio más o menos, además de otros factores que pudieran estar allí. Sin embargo, es una oportunidad para todos los mercados de Latinoamérica y del Caribe de poder posicionarse nuevamente con materiales de muchísima calidad que están buscando los chocolateros, no solamente a nivel nacional, sino internacional, para diferenciar los productos finales que tenemos en la chocolatería. Otro de los aspectos que vamos a tocar son las leyes que rigen la producción y comercialización del cacao. Es muy importante esto, fundamentalmente una ley que va a empezar a partir del 1 de enero del 2026, que tiene que ver con el tema de agroforestería. Los productos agrícolas que lleguen a Europa que no cumplan un programa de agroforestería previo, un baremo, no va a poder entrar, lamentablemente. ¿Y cuáles son esos programas? Ese programa básicamente está dirigido a cacao, café y palma. En estos momentos hay otros rubros también, pero no obstante para nosotros son esos tres. Fundamentalmente cacao y café en primer lugar y posiblemente palma cuando llegue a exportarse a estos niveles. El sistema agroforestal va a ser fundamental. Tenemos 2 expertos de Brasil que ya han confirmado su asistencia. Brasil, como les digo, es uno de los mayores productores del mundo y el mayor productor de Latinoamérica junto a Ecuador. Entonces vamos a discutir el tema que es fundamental. De hecho, tenemos un foro exclusivamente para esto. Y esto es muy importante porque aquí entra toda la cadena. El productor que por alguna razón no tiene en su plantación un sistema agroforestal debe empezar a manejarlo, porque si no su producto en algún momento se va a registrar que no está bajo. ¿Qué significa lo que usted acaba de señalar? ¿Qué significa tener un sistema agroforestal el productor? Para que el televidente entiende lo dramático de este tema, porque pudiera, si no se cumple con ese baremo, quedar el cacao venezolano fuera de los mercados europeos que van a ser controlados por esta ley. Sin duda. El sistema agrícola, cualquier manejo agrícola es una intervención al sistema, al ecosistema. Pero el cacao es uno de los más nobles y uno de los que menos efectos tiene secundarios. No obstante, el cacao se ha desarrollado y se desarrolló en primer lugar por un bosque. Es un bosque de cacao, cosa que otros rubros no lo tienen. Entonces, la intervención de este sistema hace que se pierdan ciertos equilibrios que debemos tener en la naturaleza, como por ejemplo conservación del agua, el tema actual de la huella de carbono, entre otros. Lograr recuperar esos sistemas cacaotales que teníamos tradicionales, donde había una intervención alta en consumo de agroquímicos, sin reforestación, etcétera, va a ser un gran aporte para el país y para el productor. Además de eso, está demostrado que bajo un sistema agroforestal la calidad del grano es distinta. Igual ya se ha demostrado en el café.
en taza, la calidad de la taza es completamente distinta. ¿Y los productores vienen adecuándose a ese sistema? Algunos, pero van a tener que hacerlo porque es la única forma de poder comercializar para un mercado exclusivo, selecto, que va a retribuir esas características. Hay otro tema que supongo que en el área comercial va a ser tratado, que es el tema arancelario. Porque el tema arancelario, a partir de las guerras o de la guerra económica que ha diseñado el presidente norteamericano Donald Trump, ha influenciado o ha influido en los costos de los productos en los mercados de los Estados Unidos. Y eso ahora lo está pesando mucho Brasil. Con tema cacao y tema café, lo ha señalado de manera bien importante. ¿Influye el tema arancelario el caso del café, del cacao venezolano? Hasta ahora no hemos visto eso, quizás los expertos en economía pudieran discernir más al respecto. No obstante, hay otras variables que sí influyen muchísimo en este tema arancelario, como tiene que ver residuos de plaguicidas, por ejemplo, sobre todo para el mercado asiático, que es fundamental. Igual la presencia de metales pesados, particularmente cadmio, plomo, arsénico en otros casos, pero fundamentalmente cadmio, cosa que todo el mercado latinoamericano pues sí tiene algunos casos con cadmio. Venezuela no tiene tanto, pero igual es controlado el tema de cadmio para Europa y para Estados Unidos. Eso se va a analizar. Sí. Sí, algo más se va a tratar en el Congreso. Fíjese que es una agenda bastante sí, densa. El tema de certificación también. En estos momentos en el país, gracias al trabajo que ha hecho el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, el SAPI, con, por ejemplo, la certificación de indicación geográfica protegida, es muy importante tocar este tema porque sí hay algunas iniciativas, propuestas para certificar estos materiales. ¿Marca de origen? Por origen no, porque tenemos algunas vetas por algunas razones políticas, internacionales, pero por ejemplo, indicación geográfica protegida sí. Además de las otras certificaciones que pudiéramos llegar a tener en paralelo, en función de, por ejemplo, certificaciones orgánicas, comercio justo, entre otros. Eso pudiéramos llegar a tenerlo más adelante y eso sí se va a tocar, esos aspectos, porque hay intereses tanto de las organizaciones privadas como oficiales y de los productores de poderse certificar. Me acaba de señalar que hay confirmado ya ponentes brasileños. Sí. De otros países. Hasta ahora tenemos varios online. Vamos a hacer algunas conferencias online por razones de también presión internacional, etcétera, que lamentablemente no pueden viajar, pero sí tenemos algunas otras conferencias en el tema comercial, por ejemplo, en calidad desde el punto de vista nacional e internacional. Del 22 al 24 de octubre. La agenda es bastante densa. No es intensa, es intensa y densa. Intensa en el tiempo y densa en el contenido. Y se va a efectuar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Compromiso comercial y a la vuelta. Parte final de esta interesante conversación con el profesor Alexis Zambrano. Coordina el equipo organizador de este primer Congreso Internacional del Cacao, cuarto Congreso Nacional del Cacao, que se va a celebrar del 22 al 24 de octubre en nuestra ciudad de Mérida. Buenos días. La parte final de esta interesantísima conversación es un rubro ciertamente importante, el rubro del cacao, porque el rubro del cacao pues formaba parte de nuestra economía antes de la explotación petrolera, era un pilar de nuestra economía junto al café. Luego pues el petróleo arrasó con esa importancia y hoy volvemos a mirar por el retrovisor y nos damos cuenta que el café y el cacao son rubros ciertamente importantes en una economía que no quiere ser tradicional al petróleo, pero que bueno, le cuesta mucho desvincularse a la comodidad de la producción petrolera, digo yo. Sin embargo, profesor, cuando usted me habla del cacao y me habla de la importancia del cacao, a mí se me presentan muchas inquietudes. Y una inquietud que se me presenta es la razón por la cual, creo yo, ¿cuál es la razón por la cual el cacao no acaba de reventar como industria, como lo ha hecho la palma, por ejemplo, que va reventando como industria, como lo ha hecho el arroz,
como lo ha hecho el maíz, como lo ha hecho el sorgo? ¿Por qué el cacao no logra reventar como una industria ciertamente próspera, y que deje de ser como una pequeña producción de algún pequeño agricultor que tiene un par de maticas y con mucho? ¿Qué pasa ahí con el cacao? Hay varias cosas. Pasa. Sí, está pasando. Esperamos que eso se supere. Pero han pasado muchos años, ¿ah? Sí, desde la colonia. Pero además, profesor Europa, disculpe que lo ataje, pero no lo vuelvo a interromper. Siento que mucha gente le quiere meter mano a esta cosa del cacao. Cierro paréntesis. Desde la colonia hemos tenido una producción bastante baja. En aquel momento, cuando fuimos la primera economía del cacao a nivel mundial, producíamos 20.000 toneladas. No había internet, no habían satélites, no había petróleo. No había petróleo, y teníamos la misma producción que hoy tenemos. Entonces, ahí hay algo, por supuesto, 20.000 toneladas que hemos año. hecho mal, sí, de cacao seco. Sí hay algunos números en los últimos años que han superado esos números, por supuesto. Sin embargo, también a mediados de los 80, inicio de los 90, también hubo una baja de producción que pudo haber llegado hasta 14.000 toneladas. ¿Cuánto produce Brasil? Brasil está produciendo aproximadamente 300.000 toneladas. Y gana. Gana 1 millón de toneladas. Y Costa de Marfil. Costa de Marfil. 1.300.000 toneladas. Nosotros 20.000. estamos como muy atrás. Ajá, el comparativo es necesario, ¿no? Sí. Pero mismo Para Ecuador. saber dónde estamos. Entonces tenemos modelos que debemos copiar. Modelos Ecuador. como Ecuador, por ejemplo, mismo Colombia, y por supuesto Perú. Pero también República Dominicana es otro modelo que podemos seguir. Ya vamos a hablar de eso al respecto. Fíjense, teníamos esta producción, se mantuvo a pesar del tema petrolero, etcétera, con altibajos. Hay una caída muy grande en los años 80, inicio 90, que llegó hasta 14.000 en algunos casos. Ahí se mantuvo 16, 18. Y luego mermó siempre en 20.000 toneladas. En estos momentos hay una producción mayor, sin duda, solo que los registros no lo dan. No tenemos estadística, no tenemos seguridad de que estos promedios sean otros. También está el tema fronterizo. Hay una fuga de cacao muy bueno hacia Colombia, tanto por Apure, por Zulia, por Táchira, que hace que los registros pues sean otros. Entonces, probablemente parte de este cacao que tiene Colombia como producción es algo de nosotros. Eso ocurrió La también fuga es por razón de desprecio. Sí, eso, con casi todos los productos. Sí, eso pasa. Entonces, cuando está más bajo allá, cuando está más bajo acá. En el caso de Apure en particular, hay razones allí de otro peso, que hay una fuga siempre. Lo más cercano es más fácil llevarlo a Arauca que traerlo a Caracas o a traerlo a cualquier parte del país. Pero en el fondo tenemos una producción muy baja. Los promedios de producción están alrededor en el país, alrededor de unos 350 kilos, 380 kilos por hectárea. Los promedios mundiales están alrededor de 680 kilos. No obstante, para que una plantación sea rentable y para que el cacao sea rentable, debería primero tener una densidad de siembras de 1.111 plantas por hectárea. Eso hace que tendríamos por lo menos en promedio, ponle 1.000 plantas. Y una planta debería producir, para que sea una óptima producción, debería producir por lo menos 1 kilo de cacao seco anual, que lo puede producir. Hay plantas que producen hasta 5 kilos, 4 kilos. Entonces, de esta manera, llegaríamos a superar 1.000 kilos, que estaríamos por encima del promedio mundial. Hay organizaciones privadas, algunas experiencias a nivel internacional, que superan esto, materiales que están por encima de 2.200 kilos por hectárea. Ahora, en plantaciones. Profesor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no llegamos ahí? O sea, ¿cuál es ese diferencial? ¿Cuál es el motivo de ese diferencial? Una de las razones puede ser precisamente la densidad de siembra. Productores que no están dedicados exclusivamente al cacao. Entonces tienen una diversidad de productos que hace dispersar el trabajo. Y entonces finalmente se convierten en, como se dice popularmente, en cosecheros, no en productores. Van a cosechar solamente cada 2 semanas, 3 semanas y en la época alta de los picos de cosecha. Entonces, si no tenemos las plantaciones como debe ser, con la densidad de siembra correcta, no vamos a tener la producción que deberíamos hacer. Pero además de eso, tenemos más de la misma cantidad de áreas superficiales que tenemos para siembra de cacao o sembrado, tenemos más de eso disponible
y no se ha utilizado por diferentes razones, programas que no han funcionado para superar estos números y así sucesivamente. Entonces algo está mal allí en esta producción, porque la disponibilidad de tierras aptas para cacao las hay, solo que no la estamos usando. Si llegáramos a duplicar por lo menos la cantidad de tierra que tenemos en estos momentos en producción, tendríamos otros modelos. Entonces volvemos a los temas agrícolas de siempre en el país: apalancamiento financiero, créditos, vías de penetración agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, aunque sí hubo en algunos casos financiamiento para la producción, lamentablemente no hubo controles y bueno, el dinero se perdió. Entonces, o sea, no se utilizó para eso, como pasó en todos los rubros. En todos los rubros, entonces, en una economía como esta. Sí, sin duda. Entonces, una de las cosas sí, en las vías de penetración sí es fundamental. Eso es, bueno, de hecho tenemos cacao que se produce en todo el país, que hay que bajarlo en mulas porque ni siquiera motos pasan, que puede tardar 2 horas solamente en bajarlo. Solamente bajarlo o más en este caso. Las vías de penetración sí son completamente malas. No hay este tipo de capacidad, no hay asistencia técnica en estos momentos, no tenemos extensionistas por ninguna organización, lamentablemente muy pocas privadas, algunas extensiones muy particulares, pero no tenemos extensión. Eso es un fracaso nacional y bueno, eso hay que corregirlo. Para eso, pues bueno, están las autoridades que deberían tomar esto en cuenta. Este Congreso es un llamado de atención también para generar o para disminuir esa brecha de lo que se produce a lo que se debería producir. Un llamado de atención a la cadena de comercialización, al productor, pero también al Estado venezolano. Un llamado de atención a la comercialización, un llamado de atención a todos. Podría ser, sin duda. Pero también, además de un llamado de atención, podría ser una convocatoria para la organización, para que nos organicemos. Que es una manera de llamar atención. Sí, para que nos organicemos en las diferentes actividades que convergen en torno al cacao. Investigación, no hay investigación financiada, suficiente recursos para la investigación en cacao, no lo hay. Inversión para vías, no las hay. Inversión en estudios genéticos, en la propagación de nuestros materiales, que otros países desearían tener nuestros materiales, como Colombia, por ejemplo, que desea tener nuestros materiales, así como ha pasado con el café. Eso no lo hay. Profesor, finalmente, con el café sí se logró. Con el café se ha avanzado. Han sido otras trayectorias. El precio del café se ha establecido en un buen ranking. Incluso llegó a estar más alto a nivel nacional que a nivel internacional, donde no era necesario exportar café porque aquí era suficiente el precio. Hay un aumento en la producción significativo, quizás por el boom en torno al café. En el café, este mundo de los baristas, de la promoción de nuevos sistemas de filtrado, etcétera, ha llamado más la atención. Y por supuesto, la nueva, bueno, no es tan nueva, pero digamos los últimos temas de comercialización y actualización en torno al café de especialidad ha llevado a tener otra visión del café a nivel nacional e internacional. Qué bueno, profesor, de verdad que es apasionante el tema que se va a debatir en el 4º Congreso Nacional de Cacao, primer Congreso Internacional que se va a celebrar del 22 al 24 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Los puntos de inscripción, ¿cuáles son? Tenemos en la página web, está toda la información, pero no obstante en los correos de Congreso y de información, información@coicacao.com y congreso@coicacao.com. Allí está toda la información al respecto. Hay un número de teléfono, hay un código QR que se puede descargar toda la información y en la página web www.coicacao.com. Muchísimas gracias. De verdad que es ciertamente interesante pues lo que significa el Congreso para el mundo del cacao en su generalidad. Repito, en toda la cadena de producción. Temas como los que acabamos de conversar van a ser severamente, intensamente y profundamente debatidos en los espacios de la Facultad de Ciencias del 22 al 24 de octubre. Usted, como integrante de esa cadena, puede y debe indiscutiblemente participar. Muchísimas gracias por su atención. Feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó
Buenos días.